El yo fundamental. Veamos, la estructura de Freud, traída a colación a los tiempos modernos por el Premio Nobel de Medicina Eric Kandel, psicoanalista y neurólogo. Según el libro, voy a leer el libro para ser rigurosos. Comentaremos un par de aspectos y daremos por finalizado el tema de la estructura fundamental del yo, que es el lenguaje a través del cual nos introduciremos en la mente, en el organismo, para entender lo que está ocurriendo y modificar el comportamiento. Eso es un trabajo personal, pero hay que estar antes ilustrado. Dice, según la teoría estructural, el yo es una entidad ejecutiva que cuenta con un componente consciente y otro que no lo es. El componente consciente está en contacto directo con el mundo externo por medio del aparato sensorial de la vista, el oído y el tacto. Tiene que ver con la percepción, el razonamiento, la planificación de la acción y las experiencias del placer y del dolor. Se ha hecho hincapié que este componente sin conflicto, que es el yo, funciona lógicamente y que en sus acciones se tienen al principio de la realidad. Por otra parte, el componente inconsciente del yo interviene en las defensas psicológicas, la represión, negación y sublimación, mecanismos mediante los cuales el yo inhibe, canaliza y reorienta los impulsos instintuales, sexuales y agresivos provenientes del ello, la carga animal, segunda entidad psíquica. El ello, para definirlo, término que Freud tomó de Friedrich Nietzsche, es totalmente inconsciente. No está gobernado por la lógica ni por el principio de la realidad, sino por el principio hedonista de procurarse placer y evitar el dolor. Según esto, representa la mente primitiva del infante y es la única estructura presente en el momento de nacer. Se comparte con los animales. La tercera entidad, el superyo, es el agente moral inconsciente, encarnación de nuestras aspiraciones y que en cierta forma es adquirido en sociedad. Esto interactúa de una forma dinámica. Haré unas aclaraciones para poder entender el modelo y lo aplicaremos en un modelo animal, que es el síndrome del unicornio o la terapia del unicornio, que ejemplifica y trata de visualizar la estructura fundamental del yo. Empezamos por el ello, que sería un animal, en este caso podríamos imaginarnos un caballo con su carga sexual, que básicamente va a intentar ir en busca del placer y huir del dolor, y es inconsciente desde ese punto de vista. No se atiene a la realidad en ese sentido. Después nos encontramos con el superyo, que sería la moral adquirida en sociedad, que nosotros podríamos definirla como una aspiración, que podríamos eventualmente decir una aspiración espiritual, como un unicornio, un caballo que aspira a ser un unicornio. Y en esas dos entidades, la que gobierna a ambas entidades, que sería el jinete. El yo consciente, a través de la percepción del sentido, con el sistema de defensa psicológicos, intenta canalizar y reorientar los impulsos del caballo para conseguir el objetivo, aspiración moral de transformarse en un super caballo, en superhombre, una entidad elevada, como es un unicornio, un ser mágico, puro, etc. ¿Cómo controlarlo ahora? Evidentemente, si nos atenemos a la realidad y no hay ningún conflicto, lo podemos realizar. Ahora, en este caso, en este tipo de problema patológico, como es la esquizofrenia o el trastorno de integración, la información que lleva por el sistema de percepción del jinete es, en gran parte, afectada por la irrealidad. No logra controlar. La carga del ello sexual se le desborda.
con lo cual hay conflictos profundos, conflictos que intervienen y impiden la consecución del objetivo. Y de una forma, el sujeto intenta adecuarse al comportamiento, hay una lucha con la moral personal y el desequilibrio bioquímico y la incapacidad de realizar conceptos y la incapacidad de atenerse a la realidad. Con lo cual, podríamos aplicar una expresión informal coloquial, cada loco con su tema. Cada sujeto controla su organismo con ideas personales, de una forma distorsionando el objetivo común del sujeto. Cada individuo va a intentar controlar su animal, va a intentar tener unas aspiraciones, va a intentar de alguna forma controlar algo, y es tan compleja la lucha que de alguna forma va a ir transformándose en algo surrealista. La única forma de conseguir de alguna forma un comportamiento que vaya hacia un objetivo en concreto es la modificación consciente. Ha de aplicarse este modelo animal, esta estructura fundamental del yo, digamos, las tres entidades, la parte el yo consciente, con su parte inconsciente, el ello y el superyo. Es el ejemplo del caballo que es dirigido por un jinete en una aspiración. Con esta información usted puede empezar a entender que habiendo una dificultad en el control del animal, usted tendrá que definir cuál va a ser su objetivo y preparar al jinete con las herramientas que tenga para poder controlar la carga animal y ir en busca de sus aspiraciones. Usted va a definir el nuevo objetivo. Esto de alguna forma es un planteamiento terapéutico, un marco teórico, que de alguna forma es uno de los aspectos. Otro aspecto es el aspecto biológico, por así decirlo. Entonces, de una forma es evidente que hay pérdida de información en los sentidos, que hay mala memoria, que el sistema de represión, defensas psicológicas no funciona, que hay aplanamiento, en el sentido que hay síntomas negativos, síntomas positivos, deterioro cognitivo. Hay un desbordamiento de los neurotransmisores, la dopamina, la serotonina. Bueno, el doctor González ha hecho una explicación en ese sentido de la dopamina y las diferentes esquizofrenias. Entonces, pero atendiéndonos a un control farmacéutico y a un abordaje terapéutico, es posible que usted pueda conducirse al logro y a la consecución de sus objetivos. Si no lo realiza, usted va a quedar marginado, aislado, estigmatizado y no va a conseguir prácticamente no va a conseguir más objetivos que lo que la buena suerte usted le permita controlar. Se sentirá observado, aislado, controlado, vigilado, tendrá molestias, se confundirá, o sea, usted se va a desestructurar. Entonces, antes que usted se estructure, es importante tomar una alternativa terapéutica. Bueno, esto de alguna forma está bien tratado en la web www.miunicornio.com, en el marco teórico, en la parte de terapia y en alguna medida en www.esquizofrenia.biz, esquizofrenia para esquizofrénicos. En la sección Navegando en Red hay un abordaje también, otro marco teórico en otros vídeos. Con esto usted tiene la posibilidad de ir desarrollando una idea de estructura de abordaje terapéutico. Y esto no es una brujería, esto tiene un marco teórico, psicoanalítico, psicológico y biológico. Bien, esto de alguna forma está rescatado del libro En busca de la memoria, el nacimiento de una nueva ciencia, del doctor Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina del 2002. Lo dejo con esa inquietud y seguimos con el siguiente vídeo.